Ok, listo. Buenas noches a todos, bienvenidos. Hoy vamos a dar inicio con nuestra sesión del Libro del Cielo, volumen 1. Estamos dando continuación de la semana pasada. Estamos en el 1, párrafo 15, ya que el volumen 1 no lleva numerales como tal, pero van divididos por párrafos y lleva una secuencia. Entonces vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos. Ya está autorizado, ya puedes compartir pantalla. Vamos a seguir con la diapositiva. Alfonso. Gracias. Buenas noches. Bien, pues, como recordarán de la sesión pasada, la sesión de hace 8 días, revisábamos algunos puntos que nuestro amado Papa Benedicto XVI pudo resumir y rescatar de sus diversas obras, publicaciones, encíclicas, etc. Y con todo ello, nos apoyábamos para poder concluir la definición que, bueno, si bien es algo controversial, pero con todo lo que hemos revisado y con lo que hemos consultado también con el doctor Tomasini, coincidimos en que la definición de cielo es el estado donde podemos unirnos con nuestra voluntad a la voluntad divina. Y entonces, con todo lo revisado, concluimos que el cielo es Dios, el cielo es hacer la voluntad de Dios, el cielo es la unión de voluntades humana y divina, y el cielo también es Jesús. Continuando con estas aportaciones de Benedicto XVI, en la conferencia pronunciada en el Congreso de Catequistas y Profesores de Religión en el año 2000, aún no siendo papa, todavía como cardenal, va a decir algo interesante. Cristo se ofrece como camino de mi vida. Seguimiento de Cristo no significa imitar al hombre Jesús. Ese intento fracasaría necesariamente. Sería un anacronismo. El seguimiento de Cristo tiene una meta mucho más elevada: unirse con Cristo, es decir, llegar a la unión con Dios. Esto tal vez suene extraño a los oídos del hombre moderno. En realidad, todos tenemos sed de infinito, de una libertad infinita, de una felicidad sin límites. El hombre no se contenta con soluciones que queden por debajo de la divinización. Pero todos los caminos ofrecidos por la serpiente, es decir, por la sabiduría mundana, fracasan. Seguir a Cristo no es un asunto de moralidad, sino un tema mistérico, un conjunto de acción divina y respuesta nuestra. Si consideramos bien el mensaje cristiano, no hablamos de un montón de cosas. El mensaje cristiano es en realidad muy sencillo. Hablamos de Dios y del hombre, y así lo decimos todo. Luego, ya siendo papa, electo para el pontificado, su primera carta encíclica, conocida como Deus Caritas Est, de 2005, nos va a dejar también unas ideas impresionantes. Nos dice Benedicto: la historia de amor entre Dios y el hombre consiste precisamente en que esta comunión de voluntad crece en la comunión del pensamiento y del sentimiento, de modo que nuestro querer y la voluntad de Dios coinciden cada vez más. La voluntad de Dios ya no es para mí algo extraño, que los mandamientos me imponen desde fuera, sino que es mi propia voluntad. Habiendo experimentado que Dios está más dentro de mí que lo más íntimo mío, crece entonces el abandono en Dios, y Dios es nuestra alegría. Y finalmente, en la audiencia general del 9 de enero de 2013,
va a decir lo siguiente, Benedicto XVI. En la oración sobre las ofrendas de la misa de medianoche de la solemnidad de Navidad, la Iglesia reza así: acepta, Señor, nuestras ofrendas en esta noche santa, y por este intercambio de dones en el que nos muestras tu divina largueza, haznos partícipes de la divinidad de tu Hijo, que al asumir la naturaleza humana, nos ha unido a la tuya de modo admirable. El pensamiento de la donación, por lo tanto, está en el centro de la liturgia y recuerda a nuestra conciencia el don originario de la Navidad. Dios, en aquella noche santa, haciéndose carne, quiso hacerse don para los hombres. Se dio a sí mismo por nosotros. Dios hizo de su Hijo único un don para nosotros. Asumió nuestra humanidad para donarnos su divinidad. Este es el gran don. Así es que, con todo esto que hemos revisado, vamos a encontrar a lo largo de este libro del cielo diversos conceptos que será necesario ir puntualizando, focalizando, para analizarlos con todo detenimiento a fin de llegar a una comprensión clara lo más posible de conceptos como el que ya vimos, acabamos de revisar, el concepto de cielo. Tendremos que entender el concepto tan fundamental de voluntad, de reino. Va a hablar también comparativamente al reino, hablar de la tierra, de la relación de Dios y el hombre, y el concepto que ya nos está poniendo aquí enfrente Benedicto XVI, la divinización del hombre. Por lo tanto, el libro del cielo en nada contradice todo lo que conocemos de nuestra sana doctrina. Y vamos a ver cómo este libro del cielo está perfectamente fundamentado y fincado en el contexto eclesial, en el contexto de nuestra sana doctrina como católicos. Jesucristo, ver al cual es ver al Padre, con su total presencia y manifestación personal, con palabras y obras, señales y milagros, y sobre todo con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos, esto tomado del numeral 4 de la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación. Finalmente, con el envío del Espíritu de verdad, completa la revelación y confirma con el testimonio divino que vive en Dios con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. La economía cristiana, por tanto, como alianza nueva y definitiva, nunca cesará y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aunque la revelación pública esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Esto es el numeral 66 del Catecismo de la Iglesia Católica. Como vemos, tanto en la Constitución Dogmática Dei Verbum como en el Catecismo de la Iglesia Católica, claramente se da por entendido que lo que la revelación pública nos muestra no es la totalidad, si bien es cierto que es la revelación completa, porque habla de el único Cristo que no vendrá otro diferente, pero vean cómo el catecismo lo dice, esta revelación pública no está completamente explicitada. Y esto lo podemos apoyar también en el Evangelio de Juan, cuando dijo aquello de mucho tengo todavía que decirles, pero por ahora no pueden con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo anunciará
a vosotros. Al escuchar esos versículos del Evangelio de Juan, nos podríamos preguntar a qué se refería Jesús cuando dijo, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa. ¿Cuál verdad? Con las palabras de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí, podemos unir ambas ideas para concluir que en la última cena Jesús les estaba diciendo a sus apóstoles que no conocemos al Jesús pleno, a la verdad completa. Esta misma idea la reafirma San Pablo en su carta a los Efesios cuando dice, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. ¿Y qué decir del Evangelio de Juan en su conclusión? Termina su Evangelio, Juan, precisamente diciendo lo siguiente. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Sobre todo para aquellas personas que se sienten nerviosas al momento de tener que defender el libro de cielo, ante los cuestionamientos de decir, es que ya no hay otra revelación, es que lo que está en la Sagrada Escritura, eso es todo, cualquier otra cosa que se nos ponga enfrente no tiene validez. La revelación pública, que conocemos como Sagrada Escritura, los Evangelios, pueden ser perfectamente representados con esto que ustedes ven aquí en la pantalla, que son los llamados iceberg, estos témpanos de hielo gigantescos que están flotando en el mar, pero que lo único que se ve en la superficie es apenas una pequeña fracción. Por eso es que son tan temibles para las navegaciones. Y sabemos bien la historia del Titanic, que fue precisamente esta la causa de su hundimiento, porque la parte oculta que no se ve es la más peligrosa para los barcos que navegan. Pues eso es precisamente la revelación pública. Es apenas la punta del iceberg de esa verdad completa que es Jesucristo. Por eso cuando dijo en su discurso de despedida, mucho tengo todavía que decir, se estaba refiriendo al libro de cielo. Todo eso que Como tenía un puffy pendiente de así, decirnos no, como es un precisamente gris. el libro de cielo lo que ahora nos está guiando, como dijo él, el Espíritu de la verdad los irá guiando hasta la verdad plena. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Esto tomado del Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 67. Ese es el caso del libro de cielo, que ya tiene el reconocimiento por la autoridad de la Iglesia a través de varios cartas, documentos en términos de nihil obstat, imprimatur de varios obispos, las revisiones teológicas que se han hecho a nivel diocesano, a nivel romano, de la fase romana, y todo ha dado positivo, todo tiene el reconocimiento de la Iglesia. Por eso podemos considerar que el libro de cielo como revelación privada entra en esta categoría. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. San Pablo nos muestra cómo vivir plenamente la revelación, cuando dice, ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, o sensus fidelium, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. Así es que tenemos enfrente, por un lado, la revelación pública, que está completada, como nos dice nuestro magisterio, pero no está explicitada. Y tenemos, por otro lado, las revelaciones privadas, dentro de ellas, el libro de cielo, que es la que viene a explicarnos todo lo que no está perfectamente aclarado
en la revelación pública que son las Escrituras. Así es que, con esto en mente, tranquilamente podemos ver que tanto la Constitución Dogmática de Iberbum como el Catecismo de la Iglesia Católica, que en conjunto forman estos tres grandes pilares de nuestra sana doctrina, lo que es Sagrada Escritura, Sagrada Tradición y Magisterio de la Iglesia, recordando que nosotros como católicos, a diferencia de los protestantes, no nos apoyamos exclusivamente en la Sagrada Escritura, sino que tenemos esos otros dos grandes pilares que son la Sagrada Tradición y el Magisterio de la Iglesia. Concretamente el Magisterio de la Iglesia condensado en nuestro Catecismo de la Iglesia Católica. Así es que dejaremos para otra ocasión profundizar un poquito más en lo que es la Sagrada Tradición para tener un panorama mucho más amplio de estos aspectos. Muchísimas gracias, Alfonso. Excelente explicación de todo. Veo que hay un comentario por aquí. No tiene nombre. Adelante. Sí, buenas noches, hermanitos. Nada más una pregunta el magisterio, el único documento en el que se condensa todo, digamos, lo que contiene el magisterio de la Iglesia, ¿es el catecismo de la Iglesia Católica o hay algún otro documento en donde nos podamos apoyar? Gracias. No, definitivamente el catecismo no es el único documento que podríamos visualizar como representativo exclusivo del magisterio. Por magisterio de la Iglesia, el nombre lo dice todo, magíster, la Iglesia es maestra, la Iglesia nos enseña, nos educa en la fe. Tenemos una cantidad increíble de documentos en forma de constituciones dogmáticas, encíclicas, cartas apostólicas, exhortaciones apostólicas. Todas las veces, por ejemplo, que los papas han hablado ex cátedra, se consideran también magisterio de la Iglesia. Por lo tanto, hablar de magisterio de la Iglesia es, bueno, un campo profundísimo y muy extenso de, digamos, la forma en que la Iglesia nos va educando, nos va conduciendo en la fe a lo largo de los siglos. Pero claro, siendo tan extensa, la mejor herramienta que tenemos a nuestro alcance es precisamente esta joya de la corona, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí podemos encontrar todo muy bien condensado, muy bien planteado, de tal manera pues que no tenemos forma de caer en duda, porque ahí queda todo muy bien aclarado. Muchas gracias. Adelante, Gerardo. Gracias, buenas noches a todos. Alfonso, me parece muy interesante todo lo que nos presentas. Te quisiera preguntar si se puede compartir esa información que nos presentaste, esa presentación. Desde luego que sí, Gerardo, la voy a, no sé si Ivette me autorice de colocarla en el chat de WhatsApp en forma de PDF, con todo gusto. Claro que sí. Muchas gracias. Y de hecho es una presentación bastante enriquecedora y tiene bastante información, no solamente, bueno, como introducción hacia los escritos del Libro de Cielo, creo que nos da esa confianza, ¿no? De adentrarse, sobre todo para las personas que es primera vez que escuchan o recientemente empiezan a conocer. Pero claro que sí, muchísimas gracias, Alfonso, excelente presentación. Adelante, Guadalupe. Agradeciendo la presentación de ayer y esta y las demás que vienen, porque entiendo que también vamos a tener como un resumen de qué voluntad y las demás de la rosa náutica que aparecía ahí en la presentación. Yo tenía una pregunta que la había anotado en el chat. ¿Qué categoría tendría el Libro de Cielo? ¿Es doctrina? ¿Será quinto evangelio?
o cómo la ves tú, Alfonso? Bueno, de acuerdo con la Constitución Dogmática de Verbum y el Catecismo de la Iglesia Católica, queda dentro de la categoría de revelaciones privadas. Sin embargo, dentro del mismo libro de cielo, cosa que sabemos que no ocurrirá en breve, sino que quizás tomará muchos años, quizás siglos, Jesús mismo dice que se hablará en otro tiempo de el evangelio de su voluntad. Sí. Incluso hay una lectura donde Luisa tiene una visión de los tiempos futuros. Incluso dice, oh tiempos futuros, yo los saludo porque veo toda la grandeza, toda la maravilla que esos tiempos futuros serán. Aquella visión donde dice, veía a unos jerarcas de la iglesia, personas de mucho peso, alrededor de una mesa, contemplando el libro del cual ellos recibían mucha luz y salían enfervorizados, salían iluminados. Y entonces ella quedaba maravillada de ver aquellas épocas gloriosas de los tiempos futuros de la iglesia. Y por eso es que Jesús va a llamar entonces, y la propia iglesia, deducimos, el evangelio de su voluntad. Porque a lo largo de todo el libro de cielo, por eso es que vamos a ir procurando, viendo las coincidencias absolutas, cercanísimas que hay entre la Sagrada Escritura y el libro de cielo, en muchos aspectos, el libro de cielo podemos decir que engloba a la Sagrada Escritura, la amplifica, la magnifica, descubre todo aquello que en la Sagrada Escritura queda velado, queda como un enigma para nosotros. Entonces, definitivamente que no va a contradecir, no contradice de hecho en nada la Sagrada Escritura, ni la Sagrada Tradición. Entonces, todo es gradualidad, todo es como una bola de nieve que va creciendo hasta llegar a esa plenitud de la cual tuvo esa visión Luisa Picarreta. Gracias. ¿Podemos dar inicio con la lectura? ¿Alguien que le gustaría empezar a leer? Es la 15, si quieren, apoyo. ¿Voy yo? ¿Puedo yo? Le enseña el desapego del mundo exterior. 15. Después, el Divino Maestro da principio, pone su mano para desapegar mi corazón de todas las criaturas y con voz interior me decía, yo soy el único que merece ser amado. Mira, si tú no quitas este pequeño mundo que te rodea, esto es, pensamientos de criaturas, imaginaciones, yo no puedo entrar libremente en tu corazón. Este murmullo en tu mente es impedimento para dejarte oír más clara mi voz, para derramar mis gracias y para hacerte enamorar verdaderamente de mí. Prométeme ser toda mía y yo mismo pondré manos a la obra. Tú tienes razón en que no puedes nada. No temas, yo haré todo. Dame tu voluntad y eso me basta. Y esto sucedía más frecuentemente en la comunión. Entonces le prometía ser toda suya, le pedía perdón porque hasta aquel momento no lo había sido, le decía que verdaderamente lo quería amar y le rogaba que no me dejase nunca más sola sin él. Y la voz continuaba, no, no, vendré junto contigo a observar todas tus acciones, movimientos y deseos. Todo el día lo sentía sobre mí. Me reprendía de todo
como por ejemplo, si me entretenía demasiado platicando con la familia de cosas indiferentes, no necesarias, la voz interna me decía, estas pláticas te llenan la mente de cosas que no me pertenecen a mí, te circundan el corazón de polvo, de modo que te hace sentir débil mi gracia, no más viva. Ah, imítame a mí cuando estaba en la casa de Nazaret. Mi mente no se ocupaba de otra cosa que de la gloria del Padre y de la salvación de las almas. Mi boca no decía otra cosa que discursos santos. Con mis palabras buscaba reparar las ofensas al Padre, trataba de asaetear los corazones y atraerlos a mi amor, y primariamente a mi madre y a San José. En una palabra, todo nombraba a Dios, todo se obraba por Dios, y todo él se refería. ¿Por qué no podrías hacer tú otro tanto? Yo quedaba muda, toda confundida. Trataba por cuanto más podía de estarme sola. Le confesaba mi debilidad. Le pedía ayuda y gracia para poder hacer lo que él quería, porque por mí sola no podía hacer otra cosa que mal. Si durante el día mi mente se ocupaba en pensar en personas a las cuales yo quería, enseguida me reprendía diciéndome, ¿esto es lo bien que me quieres? ¿Quién te ha amado como yo? Mira, si tú no terminas con esto, yo te dejo. A veces me sentía dar tales y tantos reproches amargos que no hacía otra cosa que llorar. Especialmente una mañana, después de la comunión, me dio una luz tan clara sobre el gran amor que él me daba y sobre la volubilidad e inconstancia de las criaturas, que mi corazón quedó tan convencido que de ahí en adelante ya no he sido capaz de amar a ninguna persona. Me enseñó el modo de cómo amar a las personas sin separarme de él. Esto es, con mirar a las criaturas como imagen de Dios, de modo que si recibía el bien de las criaturas, debía pensar que solo Dios era el primer autor de aquel bien y que se había servido de la criatura para dármelo. Entonces mi corazón se unía más a Dios. Si recibía mortificaciones, debía mirarlas también como instrumentos en las manos de Dios para mi santificación. Por esto, mi corazón no quedaba resentido con mi prójimo. Entonces, por este modo, sucedía que yo miraba a las criaturas todas en Dios por cualquier falta que viera en ellas. Jamás les perdía la estima. Si se burlaban de mí, me sentía obligada con ellas, pensando que me hacían hacer nuevas adquisiciones para mi alma. Si me alababan, recibía con desprecio estas alabanzas, diciendo, hoy esto, mañana pueden odiarme, pensando en su inconstancia. En suma, mi corazón adquirió una libertad que yo misma no sé explicar. Muchas gracias, Guadalupe. ¿Algún comentario de lo que acabas de leer? Bueno, hay como 5 cosas que impactan, ¿verdad? Mucho. Cada línea. Cuando dice, bueno, ya lo sabíamos, pero oírselo decir así, ¿verdad? Yo soy el único que merece ser amado, ¿verdad? Que tenemos que quitar, él lo llama pequeño mundo y nosotros creemos que ahí termina todo con todo lo que tenemos alrededor, ¿verdad? Y donde dice que hasta las gracias se pierden por estar fijos en el mundo exterior, ¿verdad? Y lo otro es que
dice que si le prometemos que somos todos, bueno, si yo le prometo que soy toda mía, él me promete a cambio que él se va a hacer cargo de todo, ¿verdad? O sea, lo que yo tengo que poner solo es mi sí y todo lo demás él lo va a ir dando en el tiempo de él, por supuesto, y según me mire a mí, ¿verdad? Luego, lo otro que donde dice que si este paso no lo damos, él se retira, ¿verdad? Eso es, uy, es duro. Y luego, cómo, cómo ver a las personas a través de Jesús y entonces ya no impacta ni lo bueno que digan, ni las alabanzas, ni lo malo que hagan, porque todo se ve en función de Jesús en las criaturas. Eso me, me hace ver que es una herramienta eh, que nos hace hasta sufrir menos y no nos está diciendo que nos apartemos de las personas, sino que Él tiene que estar primero que todo, ¿verdad? Y, y lo que Él le dice de cómo fue su vida, que es como tiene que ser nuestra vida, estar en todo con Dios, así como Él estuvo en su vida privada en Nazaret. Y quizás aquí me quedo para dar oportunidad que el resto puedan comentar, porque aquí fui viendo yo, ¡oh, cuánta Muchas cosa! gracias. Sí. Sí, es bastante, de hecho, ya nos resumiste la lectura. Sí, de hecho, tiene demasiado por abarcar esta lectura y creo que es sumamente importante. Es una lectura clave para todo. Gerardo, adelante. Sí, muchas gracias. Pues a mí se me queda, digo, siendo el libro uno que dicen que es como el libro de cabecera, ¿no? Que lo tenemos que leer una y otra vez y trabajarlo y siempre volver a comprender qué cosa es el abandono, qué cosa es el desapego. Pero bueno, yo me quedo mucho con que los dones no se consiguen por voluntad propia, ¿no? Sino que es, eh, pues él lo dice, tú abandónate en mí, ¿no? Y yo hago lo demás. Y esa parte es complicadísimo, ¿no? Porque como que nos asomamos y decimos, es que no te veo, ¿no? Y el abandono no es poca cosa, ¿no? Nos tenemos que soltar mucho. Entonces, eh, esa parte, yo creo que las lecturas tenemos que leer una y otra vez, es estas, precisamente estas primeras. Yo, esa parte de no amar a las cosas, sino lo que Dios ha puesto en ellas para mí, ¿no? Y no amar, digamos, a la cosa o a la persona, sino amar a Jesús, ¿no? O sea, nada merece ser amado excepto Él, ¿no? Entonces es cómo quito la cara, qué sé yo, de mi esposa, de mis hijos, del vecino, y en su lugar poner a Jesús, ¿no? Es un tema que cuesta mucho trabajo, ¿no? Cómo lograr esa claridad, pero hoy mismo, no sé, me está presentando la vida en mi día a día un tema que me exige mucho, ¿no? Del tema familiar y, ¿cómo decirlo? Me sucede algo en familia y casi luego quiero irme al libro de cielo a ver otra vez, aunque ya haya la leído, otra vez porque no acabo de cuadrar cómo lo tengo que llevar en mi día a día, ¿no? Porque pareciera que es una forma nueva totalmente, ¿no? Aunque dicen, no es nueva doctrina, es más explicitado, dices, no, pero aquí estamos hablando de otra cosa bien diferente, ya sí se debe de ver un cambio, ¿no? Y como no hemos
no sé, yo no conozco a una persona que ya tenga esta práctica, ¿verdad? Que diga, a ver, déjame verte, ¿no? Para ver cómo le haces para copiarle, ¿no? Tenemos esa tendencia a copiar, ¿no? Y dicen, no, aquí no es copiar, o sea, aquí tú suéltate, tú abandónate, ¿no? Hazlo. Y nos cuesta tanto, sobre todo en las dificultades, pero yo me quedo con esa parte. Muchas gracias. Gracias por ese compartir. Y sí, definitivamente es bastante complicado y es un caminar. A lo que veo aquí en la lectura, por ejemplo, con Luisa, estamos en los primeros volúmenes. Sin embargo, como dicen, estas lecturas, algunas no iban en la secuencia que fueron escritas, sino se tuvieron que acomodar. No sabemos cuánto tiempo ya llevaba Luisa para la fecha que escribió esta lectura en particular, pero por ejemplo en el párrafo 17, ¿no? Donde Jesús bueno, en todo en sí le dice que se tiene que abandonar. Y dice, esto sucedía más frecuente en la comunión. Entonces, a ese momento, a esos inicios de Luisa, la manera de unión más perfecta con Jesús era a través todavía del sacramento de la comunión, ¿no? Y era como el ejercicio inicial a lo que veo de esa manera. A ver, un momentito. Perdón. Sí, y realmente es un ejercicio, lo veo de esa manera, ¿no? Es un ejercicio inicial y es un proceso que vamos a pasar todos. Entonces, ya cuando dice Luisa que todo le cambia cuando Jesús le dice cómo desapegarse del mundo exterior, dice, mira a todos como imagen de él, todo lo bueno y todo lo malo, y como dice Gerardo, una cosa es leerlo, otra cosa es llevarlo a la práctica. Pero sí funciona. Cuando ya lo llevamos a la práctica, aunque sean en cosas pequeñas, si recibimos, no sé, una crítica, por ejemplo, y lo tomamos como que viene de Jesús, ya no hay ese rencor o ese resentimiento con el prójimo. Entonces, en cuestiones, inclusive, diría yo que las negativas es donde se ve más la diferencia, pero es un ejercicio que vamos a ir poquito a poquito mejorando y nos vamos a ir adentrando hasta el momento que ya se haga un hábito, una forma de vivir. Adelante, Alfonso. Sí, esta forma de hablar de Jesús, que definitivamente a muchas personas les puede parecer un poco dura, un poco, mejor dicho, no un poco, muy radical, pero no debemos perder de vista que Jesús es el ser más radical que existe, más radical que incluso sus primos cercanos, que son los musulmanes, que siempre los hemos considerado muy radicales en extremo. Jesús es el más radical de todos. Esas palabras de yo soy el único que merece ser amado no son nuevas. Ya en el Evangelio de Mateo, y les doy la cita correcta, es Mateo 10:37, ya había hablado de esto cuando dice aquellas palabras: quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Quien encuentre su vida la perderá, pero quien pierda por mí su vida, la encontrará. Y aquí, en este Evangelio de Mateo, todavía oímos, y bueno, ya sabemos que las traducciones de la Sagrada Escritura también hacen su trabajo a la hora de que el traductor elige las palabras pues, que él considera más apropiadas para una edición de la Sagrada Escritura. Pero si buscamos en las Biblias viejitas, sobre todo en este mismo pasaje, pero en el Evangelio de Lucas, no dice quien ama a su padre o a su madre más que a mí, sino que ahí directamente dice quien no odia a su padre o a su madre, no es digno de mí. Entonces, por supuesto que ese tipo de frases, de pasajes evangélicos, suscitan mucho escándalo en los cristianos. Y al respecto del Evangelio de Lucas, quisiera leerles un párrafo muy breve
de la obra de María Valtorta, donde él explica esas palabras del Evangelio de Lucas cuando dice: quien no odia a su padre y a su madre. Y dice lo siguiente: venir a mí como discípulo quiere decir renuncia de todos los amores en aras de un solo amor, el mío. Amor egoísta a uno mismo, amor culpable a las riquezas, a la sensualidad o el poder. Amor justo a la propia esposa, santo hacia la madre o el padre. Amor cariñoso de los hijos y a los hijos o hermanos. Todo debe ceder ante mi amor si uno quiere ser mío. En verdad os digo que mis discípulos han de ser más libres que las aves que extienden su vuelo por el cielo, más libres que los vientos que recorren el firmamento sin ser detenidos por nadie ni por nada. Libres, sin pesadas cadenas, sin vínculos de amor material, sin siquiera las finas telarañas de las más leves barreras. El espíritu es como una delicada mariposa enclaustrada dentro del capullo pesado de la carne. Su vuelo lo puede obstaculizar o pararlo del todo simplemente la irisada e impalpable tela de una araña, la araña de la propia sensualidad, de la falta de generosidad en el sacrificio. Quiero todo, sin reservas. El espíritu tiene necesidad de esta libertad de dar, de esta generosidad de dar, para poder estar seguro de no caer en la telaraña de las inclinaciones, costumbres, reflexiones, miedos, tejido todo ello como otros tantos hilos de esa monstruosa araña que es Satanás, ladrón de almas. Si uno quiere venir a mí y no odia santamente a su padre, a su madre, su mujer y sus hijos, a sus hermanos y hermanas, e incluso la propia vida, no puede ser discípulo mío. He dicho, odia santamente. En vuestro corazón decís, el odio. Él lo enseña. No es jamás santo. Por tanto, se contradice. No, no me contradigo. Digo que se odie lo grave del amor, la pasionalidad terrenal del amor al padre y a la madre, a la esposa y a los hijos, a los hermanos y hermanas, a la propia vida. Pero ordeno que se ame con la libertad ingrávida propia de los espíritus a los padres y la vida. Amadlos en Dios y por Dios, no posponiendo jamás a Dios, no posponiéndolo a ellos, ocupándoos y preocupándoos de conducirlos a donde el discípulo ha llegado, o sea, a Dios verdad. Así amaréis santamente a los padres y a Dios, y conciliaréis los dos amores, y haréis de los vínculos de la sangre no un peso, sino alas, no culpa, sino justicia. Entonces ahí tenemos este hermosísimo pasaje de la obra de María Valtorta, que si no se leyera, si no se conoce, cuando uno lee aquel pasaje que les acabo de leer de Mateo, pero en la versión del Evangelio de Lucas que dice, quien no odia a su padre, a su madre, no es digno de mí, pues todo el mundo nos quedamos con la cara de, ¿qué está pasando? ¿No? ¿De qué me están hablando en la Sagrada Escritura? Por lo tanto, esta obra de María Valtorta es una maravilla para darnos toda la explicación amplísima de lo que exactamente quiere decir Jesús con sus palabras. Pero vamos a continuar. Algo que me gustaría hacer en el día de hoy es, por ejemplo, por cada párrafo, porque siento que tiene mucha riqueza cada párrafo. La primera frase de yo soy el único que merece ser amado, yo creo que eso ya nos los resumió y nos los explicó bastante bien Alfonso, con la diferencia de los amores, ¿no? Inclusive nos hace una gran amplitud sobre lo que conocemos hasta ahorita del Evangelio. Sin embargo, a la mayoría siempre nos hace como que nos hacen muy duras esas palabras en cada evangelio, o cuando lo volvemos a escuchar en misa, a veces la gente queda como que de cierta manera no logra entenderlo, pero ya con esto y con el párrafo que nos leyó de María Valtorta, yo creo que se explica bastante bien. Sin embargo, siguiendo este mismo orden del párrafo, dice, si tú no quitas este pequeño mundo que te rodea, esto es, pensamientos de criaturas,
imaginaciones, yo no puedo entrar libremente en tu corazón. Este murmullo en tu mente es impedimento para dejarte oír más clara mi voz, para derramar mis gracias y para hacerte enamorar verdaderamente de mí. Entonces yo creo que es bastante claro esa parte, pero no nos damos cuenta que nos creamos de cierta manera mucho murmullo en la mente día con día. Y hay veces eso es lo que nos evita la unión con Dios. En el momento me refiero ya cuando el alma se adentra a querer vivir en la divina voluntad, cuando se hace el acto en la mañana, el acto preventivo. Si nos mantenemos, si hacemos el acto preventivo, pero si nos mantenemos con este murmullo en nuestra mente durante todo el día, puede ser una preocupación familiar, del trabajo, puede ser alguna aflicción, puede ser alguna situación en especial. Creo que es importante poner atención en esta frase, ¿no? Nos dice, es un impedimento para dejarte oír más clara mi voz y para derramar mis gracias y para hacerte enamorar verdaderamente de mí. Entonces yo creo que es un recordatorio. Simplemente quería como ponerlo en contexto, esta frase, que nos puede pasar a todos, inclusive si nos estamos tratando de adentrar ya con el acto preventivo desde la mañana, nos tratamos de fundir en la voluntad, pero con todo esto es un gran impedimento y eso es una realidad, él lo está diciendo acá. Entonces hay que ahora sí como dice Jesús a Luisa muchas veces, ¿no? Sea atenta, sea atenta. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Y bueno, siguiendo también el párrafo, esa parte ya nos los comentó Guadalupe, sobre que dice, prométeme ser toda mía y yo mismo pondré manos a la obra. Tú tienes razón en que no puedes nada, pero dice algo ahí, no temas, yo haré todo. Dame tu voluntad y eso me basta. Entonces, eso es algo que Jesús nos está diciendo, ¿no? No puedes hacer nada. Tienes razón en que no puedes hacer nada. Y eso, de cierta manera, reconociendo nuestra nada, que somos todos y cada uno de nosotros, es donde Él obra, donde Él tiene la libertad para obrar, pero tenemos que abrirle el camino, que es quitando el murmullo de la mente, quitando esos problemas y imaginaciones, pensamientos de criaturas. Y eso es lo que Jesús quiere y eso es lo que abandonándonos nosotros, Él va a poder hacer la obra. Bueno, eso es lo que les quería comentar referente a este párrafo. Mirta, ¿tienes algún otro comentario? Sobre ese párrafo no, es un poquito más adelante si quieres, pero y entonces cuando llegue te digo. No, sí, si gustas, adelante, Mirta. Sí. Sí, lo que sucede es que como vemos aquí, pues Luisa es el principio, ¿verdad? Ella Jesús está enseñándole a ella ese ABC de lo que ella debe de hacer para agradarlo a él. Entonces, a mí me llama mucho la atención que en esta lectura ella trata de hacerlo mejor. Ella lo está tratando, pero como que no lo puede hacer bien. Tanto así como que Jesús la reprende mucho. Pero más adelante ya sabemos que de la única manera que ella se pudo desapegar fue cuando Jesús infundió una luz en ella. O sea que el desapego nosotros no lo tenemos por nosotros mismos. Eso no se logra en forma personal. Eso lo infunde Jesús. Entonces hay una lectura, que es la lectura de los 3 gozos espirituales que Jesús nos da. Está en el volumen 2, el párrafo, perdón, la lectura 43, que cuando Jesús le concede al alma esos 3 gozos espirituales,
cuando el alma está dispuesta. Y uno de esos 3 gozos espirituales es el desapego. Es penetrar en las cosas de Dios. Es el fastidio por las cosas que nos gustaban antes, que ya no nos gustan. Y es el desapego. O sea que eso es un regalo que Jesús nos da. Entonces, es muy curioso porque ya al final entonces entendemos por qué ella dice, en suma, mi corazón adquirió una libertad que yo misma no sé explicar. Cuando Jesús le infundió a ella esa luz que era el gran amor que Él le tiene a ella, para que ella pudiera ver la inconstancia de las criaturas, entonces ella se convenció de que de ahí en adelante ella solamente debía amar a Jesús. Antes ella no la había podido ver de esa manera, pero después que Jesús le infundió esa luz, ahí fue cuando ya ella quedó convencida de que solamente a Jesús es a quien tiene que amar, pero amarlo en todos. Después ella explica, no importa lo que suceda, me pueden decir cosas que no me gusten, pero como quiera voy a seguir amando a Jesús. Y voy a ver a Jesús en cada momento, en cada situación. Entonces Jesús anteriormente le está diciendo a ella, cuando yo estaba en Nazaret, eso era lo que yo hacía. Yo solamente estaba concentrado, me ocupaba solamente de la gloria de mi Padre. Y Él está enseñándole a ella a ocuparse solamente de Él. Entonces, también hay otra lectura que me gustaría compartirla con ustedes, que es la lectura del volumen 2, la 20, y es la lectura número 6, que Jesús le dice que el corazón de Él es muy grande, pero que la puerta es muy estrecha. Entonces dice, ninguno puede llenar el vacío de este corazón, sino solo las almas desapegadas, desnudas y simples, porque como tú ves, siendo la puerta pequeña, cualquier impedimento a un mínimo, es decir, una sombra de apego, de intención errónea, una obra sin el fin de agradarme, impide que entren a deleitarse en mi corazón. Tenemos que estar desapegados del todo para deleitar el corazón de Jesús. Eso era lo que más o menos le quería comentar. Y algo que, muchas gracias, Mirta, muy, Sí. muy acertados siempre tus comentarios. Como algo que nos estaba comentando Alfonso, ¿no? Jesús es radical, Exacto. bastante radical, y nos dice, bueno, esta lectura habla fuerte, bueno, donde dice más adelante, ¿no? Dice, esto es lo bien que me quieres, ¿quién te ha amado como yo? Mira, si tú no terminas con esto, yo te dejo. O sea, todavía existe eso, ¿no? Son palabras fuertes. Antes de pasar con Alfonso, quería leer acá uno de los comentarios. Dice, todo lo que dice aquí en este escrito, nuestro Señor a Luisa es estrictamente para nosotros ejemplo las conversaciones con la familia. De acuerdo, algunas cosas tengo entendido por parte del doctor que son vivencias para Luisa, pero hay otras que sí nos tocaría como ejercicios para nosotros, ¿no? No sé qué opinas esa parte, Mirta, donde le dice en el 18, no, dice, vendré junto contigo a observar todas tus acciones y movimientos y deseos. Y luego en el 19 dice, todo el día lo sentía sobre mí, me reprendía de todo, como por ejemplo si me entretenía demasiado platicando con la familia, de cosas indiferentes, no necesarias. La voz interna me decía, estas pláticas te llenan la mente de cosas que no me pertenecen a mí y te circundan el corazón de polvo. Entonces, no sé qué opinas, Mirta, de esa parte, porque yo sé que hay cosas, vivencias que estrictamente son para Luisa,
pero yo pienso que esta parte en la opinión personal, de cierta manera nos aplica a nosotros y es un ejemplo de cómo de cómo no, dice, tu corazón se va circundando de polvo, no es como perder el tiempo, porque creo que en lecturas más adelante Jesús lo hace más explícito, donde le dice que estamos perdiendo el tiempo y no es algo, estamos perdiendo vidas y actos divinos. Entonces eso lo explica mucho más adelante. ¿Qué opinas de eso, Mirta? Respondiendo a eso. Precisamente esa era la pregunta que yo iba a hacer también, contestándote tu pregunta, haciéndote esa pregunta. ¿No será que eso nos pasa a todos? Eso nos pasa a todos. Estamos entretenidos en otras cosas y vemos a los demás, no vemos a Jesús en los demás. Estamos entretenidos en las cosas del mundo, conversaciones que no son agradables a Jesús, momentos que en vez de darle un beso a Jesús, estamos dándole una bofetada en la cara cuando nos enojamos, por ejemplo, con alguna persona, ¿ves? Pero eso poco a poco, o sea, lo que le sucedió a Luisa nos pasa a todos también, porque ese es como tú muchas veces dices, eso es nuestro proceso, ¿ves? Entonces Jesús es el que nos va enseñando cómo, y muchas veces nos regaña. Yo creo ¿Cómo que nos regaña? yo creo que llegamos casi a no escuchar la vocecita como tal, pero como que te viene el pensamiento, ¿no? Bueno, en lo personal, te viene el pensamiento y eso no, deja eso, o sea, a veces sí lo he sentido, les soy franca, que sí lo he sentido ya, y yo creo que es un proceso donde probablemente la mayoría o todos tendríamos que pasar por eso, pero sí se siente como que te redirige tu día en muchas ocasiones, pero sí estoy de acuerdo, Mirta. ¿Algo que quieras agregar? No, está bien. Vamos a darle oportunidad a Alfonso. Ok, listo. Adelante, Alfonso. En relación a esto que comentaban Ivette y Mirta sobre qué es para nosotros y qué es exclusividad de Luisa, en varios retiros del doctor Tomasini, él ha tocado este punto y lo ha hecho de forma tan insistente que definitivamente esto ya debe quedar más que claro. Él le llama, y coincido totalmente en ese aspecto, le llama al volumen 1 que estamos revisando el boleto de entrada. El boleto de entrada para vivir en la divina voluntad. Por lo tanto, si es el boleto que hay que pagar, nadie está exento de eso. Tiene mucha lógica. Este pasaje que ustedes estaban comentando de las pláticas, de la mente, la basura que nos llega a la mente, al corazón, el contacto con el mundo, los seres humanos, los parientes, etcétera, etcétera, eso es evangélico. ¿Por qué Dios, Yahvé, en el Antiguo Testamento, cuando le dice a Moisés que saque al pueblo de la esclavitud de Egipto y le promete, le dice que le va a dar la tierra de Canaán, ¿por qué Moisés, en lugar de tomar la ruta del norte hacia Canaán, una vez que cruzaron el Mar Rojo, se los lleva hacia el desierto, hacia el sur? Y se echa encima a todo el pueblo le está recriminando que los va a matar de hambre, de sed, etcétera, etcétera. Es decir, es en el desierto, en el desapego total, donde no hay nada, donde Dios se encuentra con el hombre, donde Dios forma a su pueblo, donde Dios se revela, se manifiesta al hombre, donde se da la intimidad de Dios con el hombre. Incluso está puesto en el libro de Cantar de los Cantares. Varios de los profetas lo mencionan de esa forma. Por ejemplo, no sé si es Ezequiel o Oseas, que dice, la llevaré al desierto y ahí la seduciré. Es decir, el desapego no es algo exclusivamente de Luisa, ni del libro del cielo.
¿Y qué decir en el Evangelio de Lucas? Cuando se acerca aquel fariseo a decirle, maestro, ¿qué debemos hacer para ganar la vida eterna? Y él le responde, bueno, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? El primero de ellos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. ¿Qué le responde Jesús? No estás muy lejos del reino de los cielos. Ese es el mayor de los mandamientos. Solo que aquí con Luisa nos lo está diciendo en un lenguaje más coloquial, por eso nos parece tan extraño. O sea, lo mismo que le dijo al fariseo, lo mismo que le dijo al pueblo de Israel, nos lo está diciendo ahorita, diciéndonos, esas conversaciones no me pertenecen. Eso te llena la mente de polvo, de basura. Eso no es mío. Imítame a mí en la casa de Nazaret. Sus palabras solamente pronunciaban palabras para gloria del Padre. Sus actos. Además, hay otro pasaje donde dice, entre María, José y yo, ni siquiera nos hablábamos, de tan inmersos que estábamos en el amor. Pues por supuesto que hace las diferencias. Dice, yo como un mar inmenso, mi madre como un río, y Jesús viviendo a los reflejos de esas inundaciones de amor. Pero, ¿qué está diciendo? No necesitas hablar para amar a tus seres queridos. Y luego, aprovechando ese pasaje, cuando él dice, con esa radicalidad que lo caracteriza, yo soy el único que merece ser amado, vemos en la parte inferior como que se estuviera contradiciendo, porque en el numeral 23 dice, me enseñó el modo de cómo amar a las personas sin separarme de él. Y entonces uno dice, ah, caray, parece que aquí hay una contradicción. Porque por un lado está diciendo, yo soy el único que merece ser amado. Y ahora me dice que puedo amar a las personas. Entonces, por fin, ¿se puede o no se puede? Pero uniendo todo, nos damos cuenta que coincide perfectamente con lo que ya nos había dicho tanto en el Antiguo Testamento como en los Evangelios. Porque ese modo de amar a las personas sin separarnos de Jesús es un bono extraordinario para nosotros. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Lucas, ahora les doy exactamente la cita, perdón, en Marcos, en Lucas 6, va a decir lo siguiente, versículo 27. Pero a vosotros que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y rogad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, ofrécele también la otra. Y al que te quite el manto, no le niegues tampoco la túnica. Da a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Entonces, esto ya se nos había dicho. Eso ya tiene 2000 años que se nos está repitiendo a los católicos. Pero la gran pregunta es, ¿quién lo cumple? Por eso es que en una ocasión, cuando entrevistan a este líder de la India que encabezó la revolución de ese país para liberarlos de la opresión que los tenía el pueblo de Inglaterra, cuando logra su independencia, creo que todos ustedes conocen a quién me refiero, de este líder Mahatma Gandhi. En una ocasión, unos periodistas lo entrevistan, cuando ya Mahatma Gandhi era muy famoso, muy conocido. Sabemos que Mahatma Gandhi era un señor muy sabio, había estudiado muchísimo, y por supuesto, él practicaba su religión hinduista. Entonces, le preguntan a los periodistas, sabemos que los periodistas siempre tratan de sacar, meter dos para sacar tres, ¿no? Y le dicen a Mahatma Gandhi, oiga, Santidad, ¿usted conoce el cristianismo? ¿Conoce la Biblia? Y les contesta, por supuesto. Es más, he leído los evangelios y me gusta el Cristo de los cristianos. Lo único que no me gusta son los cristianos. No se parecen en nada al Cristo de los cristianos. Entonces,
no nos preguntemos si eso de las pláticas y lo que nos dice aquí el libro de cielo, si recibía mortificaciones, debía mirarlas como instrumentos en las manos de Dios para mi santificación. Eso ya se lo había dicho en los evangelios. Si te pegan en la mejilla derecha, pon la izquierda. Por eso es que estamos como estamos, por lo que mencionaba yo al principio. El libro de cielo es la explicación grandemente ampliada de los evangelios. Porque si los evangelios no los hemos entendido y por lo tanto no los practicamos, aquí en el libro de cielo ya no tenemos pretexto. Más explicado, más explícito no se puede. Entonces, aquello de pon la mejilla derecha, si te golpea la mejilla derecha, pon la izquierda, es lo mismo que dice aquí, si recibía mortificaciones, debía mirarlas como instrumentos en las manos de Dios para mi santificación. Por eso mi corazón no quedaba resentido con mi prójimo. Aquel amen a sus enemigos, nunca lo hemos entendido. Porque inmediatamente nuestro raciocinio sale a la luz diciendo, pero ¿cómo voy a amar a un enemigo si por eso es mi enemigo? Es algo ilógico lo que me está pidiendo Dios. Y ahora con esta explicación del libro de cielo, ahora entiendo cómo se puede amar a un enemigo. ¿Por qué? Porque ese enemigo es un instrumento en las manos de Dios para mi santificación. Por eso dice, no quedaba resentido con mi prójimo. Yo miraba a las criaturas todas en Dios. Por cualquier falta que viera en ellas, jamás les perdía la estima. Si se burlaban de mí, me sentía obligada con ellas. ¿Obligada a qué? A agradecerles. Es lo mismo que pon la mejilla izquierda. Es exactamente lo mismo. Pero no lo habíamos entendido en 2000 años que llevamos de Iglesia Católica y por eso estamos en esa crisis tan brutal que nos encontramos en la actualidad. A punto casi de que cambien la doctrina y un montón de cosas en este famoso sinodalidad. Por eso hemos llegado a esos extremos, porque nunca entendimos los evangelios. Por eso es que ahora se nos da el libro de cielo para que no tengamos pretexto. Y por eso Jesús se atreve a decir, si tú no dejas eso, yo me voy. Como diciéndonos, ya estoy cansado, llevo 2000 años repitiéndote esto y no lo has entendido. A ver si así lo entiendes. En fin, creo que aquí la frase con la que termina la lectura es el colofón de todo esto. Mi corazón adquirió una libertad que yo mismo no sé explicar. Creo que ahí está la conclusión. Con las palabras maravillosas del libro de cielo. Muchísimas gracias, Alfonso. Definitivamente es una lectura muy, muy importante, yo creo que de las más importantes que tenemos que por lo menos entender el concepto de lo que es el desapego y el abandono. Aquí voy a leer unos poquitos de los comentarios que tenemos. Nos dice Guadalupe, el desapego es básico para todos, es el primer paso y puerta de entrada. El desapego es uno de los modus operandi de Dios. Mercedes nos dice, yo misma me he planteado múltiples veces, abandono todo hasta mi trabajo, luego dice de cambio de intención y no de acción. Sin embargo, todavía me falta para tener edad de retiro y al menos tener una cantidad ínfima para vivir. Eso es mi dilema. Pienso que esto es lo que me pide, pues ese es el verdadero desapego. ¿Algún comentario, Mirta, que le quieras comentar a Mercedes referente a que a veces yo pienso que no nada más Mercedes, ¿verdad? Mucha gente a veces quisiera decir, bueno, nos dice Jesús, dedíquense a leer, a conocer, pero también es entendible que todos tenemos una vida, tenemos familia, y ahí es donde se trata de fusionar esto. Sin embargo, lo del cambio de intención es lo más importante, porque ya no es un cambio de acción, sino un cambio de intención
al final de cuentas. Sin embargo, en este sentido para Luisa, sí fue algo que le tocó a ella como cabeza de misión, que fue que Jesús la quiso totalmente desapegada del mundo físicamente y como cabeza de misión fue que la tuvo como alma víctima, obviamente por voluntad de Luisa, que quiso y aceptó ser alma víctima para Jesús. Y tuvo la oportunidad, era necesaria esa parte, pero a nosotros no es como que nos pida excluirnos o irnos a una montaña y solamente dedicarnos a leer el libro. Tampoco es de esa manera. Entonces, no sé, algún comentario que quieras agregar, Mirta. Sí, lo que yo, hasta donde yo tengo conocimiento, ¿verdad? Como muy bien ella dice, no es un cambio de acción, sino un cambio de intención. Ahora, eh, cuando nosotros estamos dispuestos y estamos completamente decididos a pedir el reino, Jesús dice, ya está hecho. Eso lo sabemos porque lo dice el libro de cielo. Él va trabajando en nosotros poco a poco, infundiéndonos las verdades divinas y va trabajando. Hay personas que lo dejan todo, trabajo, todo, y se van así. Lo que le sucede a Mercedes, no sé si eso es que Jesús está llevándola a ella a, a sentir ese deseo de dejar su trabajo, quizás para proveerle otro o quizás para no proveerle ninguno. Eso es entre ella y Jesús. Él le dirá a ella, la va a ir llevando para que ella pueda entender si ese desapego al que ella se está refiriendo, que es dejarlo todo, inclusive lo material, pues si eso viene de él, porque puede ser que venga de ella también, que está cansada de su trabajo, que quiere estar más tiempo leyendo el libro del cielo, que quiere estar más recogida, también puede ser eso, que ese es su deseo interno, pero quizás no sea lo que Jesús quiere de ella. O sea, eso ella tiene que como que analizarlo, rumiarlo, porque no a todos Jesús nos pide lo mismo, hasta donde yo conozco. Yo le voy a decir algo, a mí me sucedió algo hace un tiempo, hace mucho tiempo atrás. Yo sentía ese deseo que tenía Mercedes, que tiene Mercedes. Y lo que sucedió fue que yo no dejé el trabajo, pero Jesús me quitó el trabajo. Y lo acepté y le doy gracias. Estuve un tiempo sin trabajar. Cuando llegó el momento de trabajar de nuevo, trabajé. Por segunda vez, Jesús me volvió a quitar el trabajo. Y entonces ya yo dije, no voy a trabajar nada más. Y me fui. No me ha faltado nada. Jesús nos dice que cuando estamos dispuestos, Él se encargará de todo. No es que no hago nada y que vivo de otras personas. No, yo tengo medios como para conseguir el dinero necesario para vivir, pero ya no es como antes. Antes yo trabajaba para ganar dinero. Ahora lo hago para darle vida a Jesús. Entonces todos estamos aprendiendo eso. No sé si esto que le estoy diciendo a Mercedes le ayude. Espero que sí. Muchas gracias, Mirta. Siempre es bueno escuchar testimonios y experiencias, ¿verdad? Eso a veces nos alenta o nos da más claridad a veces con cómo podemos llevar esto al vivir diario. Pero seguimos adelante. Espero, Mercedes, que te haya sido de mucho aporte la respuesta de Mirta. Adelante, José Guillermo. Buenas noches a todos.
refiriéndome a este párrafo número 16, dice, prométeme ser toda mía. Me está diciendo a mí, Guillermo, prométeme ser todo mío. Y yo mismo pondré manos a la obra. Tú tienes razón en que no puedes hacer nada. No temas, yo haré todo. Dame tu voluntad y eso me basta. Le voy a explicar a mi modo. Yo fui militar. Y cuando entré al ejército, sabía que iba a un combate contra otro ejército contrario al nuestro. Yo de milicia no sabía nada. Y tuve que someterme voluntariamente a todas las directrices. Y en ese momento me viene a la mente en una lectura de los cuadernos de María Valtorta, donde Jesús le hace una referencia a María con relación a una de las cartas del apóstol San Pablo, y le dice que él está de acuerdo con el apóstol San Pablo en que la lucha nuestra no es contra materia, es contra espíritus y potencias que nosotros no podemos controlar. Por eso es que tenemos que entregarnos totalmente a Él. Y Él nos promete que si le entregamos nuestra voluntad, Él lo va a hacer todo. Y Él le dice, tú tienes razón en que no puedes nada. No temas, yo haré todo. Dame tu voluntad y eso basta. Ese es mi comentario. Y gracias. Muchas gracias, de gran aporte, definitivamente me da mucho gusto, ¿verdad? Veo cómo Jesús va uniendo almas y un propósito nos une también. Y cómo va complementando con cada uno. Eso es lo bonito de este compartir. Y se queda como la riqueza, se va compartiendo con cada uno esa riqueza espiritual. Adelante, Nati. Buenas noches. Bueno, antes que nada, nunca me había tocado participar, pero no es porque no quería, desafortunadamente los horarios en que se dan estas reuniones, me toca pues andar fuera y no tengo estabilidad, pero yo quiero estar, a veces quiero levantar la mano para leer, pero no sé si se fijaron hace rato, vengo en camino. Hoy salí más temprano y tengo la oportunidad de estar aquí. Quiero pedirles disculpas porque a veces me tengo que desconectar por lo que hay atrás. Y lo que les quiero platicar, sí, no quería dejar pasar esta oportunidad porque ah, últimamente, bueno, yo tengo como 5 años más o menos que el Señor me puso eh, a Luisa Picarreta en, en mi vida, y desde entonces, pues, desde que yo escuchaba, como que se me ponía la piel chinita. Me ha pasado muchas cosas, tengo muchos testimonios. Lo único que puedo decir es que el Señor me ha hecho vivir últimamente muchas pruebas. Me ha estado haciendo vivir varias cosas, literalmente. Eh, am, hace la anterior Semana Santa. Bueno, yo finalmente como decía Mirta, me ha puesto en trabajos porque yo me he dejado guiar y me ha puesto trabajos donde tengo pruebas muy pesadas.
como les comentaba, y él cuando quiere, yo lo dejo y cuando quiere me mueve. Ah, les decía, no esta cuaresma pasada, la anterior, el mensaje que yo entendí de todo lo que pasé ahí es cómo vivió él lo que se llama el cordero en medio de lobos. Ese es el mensaje que a mí me dio. Ahorita en donde estoy, me ha venido, bueno, lo que yo creo que estoy viviendo, está muy relacionado con esto que dice cómo amar a los enemigos. Muy difícil, porque muy difícil, y más cuando te das cuenta, tú sabes perfectamente lo que hacen y sus manipulaciones. Ahorita me ha venido mucho, tiene que ver mucho bueno, yo lo he estado viviendo y conversando mucho yo de lo que me pasa, como dice, para no odiar a las personas, es exactamente ver a, 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 a cada una de ellas en Jesús. Me ha tocado hacer mucho ayuno, de hecho estoy en ayuno, he hecho mucho ayuno por todos mis compañeros de trabajo, muy pesado. Pero a mí lo que me ha ayudado mucho es recordar las lecturas de María Valtorta, donde tanto Jesús, nuestro Señor, como la Virgen, sabían perfectamente todas las todo lo que hacía ¿cómo se llama? El que le entregó, Judas. En las lecturas de María Valtorta está claramente que ellos sabían, Jesús sabía, Jesús, muchas de sus oraciones que él hacía, sus llantos, que él lloraba por lo que hacía todos los problemas en los que lo metía, y él oraba, lloraba, y es lo que trato de hacer yo, y es lo que me ha ayudado a mí mucho, mucho, mucho a seguir orando por ellos y a tener esa paz, como dice aquí pretextualmente el libro, para no odiarlos, sino ver a Jesús en él. Cuando sé lo que acaban de hacer, porque yo los veo, cuando sé lo que acaban de hacer, lo que veo es decirle a Jesús, Jesús, tú no hiciste nada, yo soy humano, yo nací con el pecado, yo soy pecadora, y tú, qué grandeza de él, de que oraba y le oraba al Padre, lloraba y lloraba, porque mucho llanto de él y la madre fueron, como dice María Valtorta, mucho, y lloró muchas lágrimas por él. Muchas gracias, ese era nomás mi comentario. Muchas gracias, Nati, por compartirlo. Adelante, Mirta. Y Nati, eso es una oportunidad que Jesús te está dando para que lo veas a Él en los demás. Es una oportunidad que te está dando para que, mm, para que tú hagas lo que Él hizo durante esos 33 años que estuvo aquí en la tierra, que fue reparar y rehacer. Sí, Y de ya, hecho, ujú. me ha dado, no nomás de eso, me da a veces cosas bonitas, muy bonitas, porque desde hace como 4 años, él me acerca, bueno, yo digo que yo lo dejo hacer y yo trabajo para él. A veces me acerca personas, por ejemplo, me ha acercado varias personas con necesidades que por alguna razón se acercan, y hay veces que yo tengo otras cosas que hacer, y pues digo, pues no, pues el Señor si buscó que se acercaran a mí, me preguntaran por alguna forma de algo, es que quiere que trabaje para él. Entonces yo lo que puedo, pues lo que puedo apoyo. Por ejemplo,
me ha mandado 2 personas que están a punto de suicidio. De hecho, ese es otro de mis tristezas porque pues como igual que con ustedes, por el trabajo y los horarios en que se dan las reuniones, por ejemplo, con el doctor Tomasini, digamos la reunión de los miércoles, que pues tiene que ser presencia viva y pues van 2 veces que me sacan de la reunión porque pues yo pues no puedo estar presente, en ese me toca horario de trabajo y yo quería seguir capacitándome ahí con ellos porque me ha mandado 2 personas que están a punto de suicidio y yo quiero saber más para poder, pues él me pone personas. Ahorita tengo otra persona que se le acaba de morir el hijo y es una persona mayor que está solita, mm, ella o sea, la semana pasada se le murió el hijo, le acaban de entregar sus cenizas y ella está operada y solita. Por alguna razón, un día, antier fue a misa y allí el Señor me la puso. Y pues todo esto me enriquece a mí y pues Él me hace trabajar con quien Él quiere y para donde Él quiere. Gracias. Solo acordarte de ahora en adelante que no Sí, es que Él te está enviando las personas, es que Él mismo está en las personas. Amén. Él está en las personas, entonces Él está esperando que tú le des amor, que tú le des misericordia, que tú lo consueles, que tú repares por esas personas que no lo dejan manifestarse. Entonces ese es nuestro trabajo. No es trabajar para Él, es dejar que Él trabaje con nosotros. Nosotros lo único que hacemos es mover nuestra voluntad para moverlo completamente a Él. Y sí, pues, de hecho, pues, bueno, es la forma que platiqué, pero realmente sí, pues yo digo, pues aquí está, vienes conmigo. Poco a No poco sé. vamos aprendiendo, poco a poquito vamos aprendiendo. Gracias. Okay. Muchas gracias a ti. Gracias, Mirta, también por siempre tener una respuesta. Bueno, agregando un poquito a esto de Nati, ¿verdad? Yo creo que más bien el último párrafo va con todo lo que te ha tocado pasar. Y aquí mismo es donde nos dice Jesús, dice, Él me enseñó el modo de cómo amar a las personas sin separarme de Él. Esto es con mirar a las criaturas como imagen de Dios, de modo que si recibía el bien de las criaturas, debía pensar que solo Dios era el primer autor. Entonces, todo bien se toma que viene de Dios para nosotros, todo bien en general. Pero más adelante nos dice, si recibía mortificaciones, debía mirarlas también como instrumentos en las manos de Dios para mi santificación. Por esto, mi corazón no quedaba resentido con mi prójimo. Entonces, si recibíamos alguna mortificación, no es que Él te mandó la enfermedad o la mortificación, dice, se tomaba como, no que venía de Dios, sino como que venía de Dios y era un instrumento para purificarse a través de esa mortificación. Porque eso hay que ser muy claro. Mucha gente dice, oh, Él también te manda lo malo. A veces situaciones, a veces no las buscamos nosotros por actitudes de nosotros. A veces son pruebas. Hay veces que como lo dice, ¿no? Tenemos los 3 enemigos, que es el mundo, el enemigo y la carne, ¿no? Y ya nosotros acá también nos vamos a ver la voluntad, porque en una lectura más adelante, cuando el demonio es vencido, le dice a Luis, ok, me voy. Como diciendo, ok, me voy, pero te quedas con tu voluntad humana.
Entonces ahí es donde uno se queda, bueno, esto es todavía peor que las tentaciones, ¿no? Pero es una batalla mucho más fuerte, pero bueno, para no salirme del tema, aquí dice, se recibe la mortificación como instrumento para su santificación. Y más adelante también dice, si se burlaban de mí, me sentía obligada con ellas, pensando que me hacían hacer nuevas adquisiciones para mi alma. Si me alababan, recibía con desprecio estas alabanzas diciendo, hoy esto, mañana pueden odiarme, pensando en su inconstancia. Obviamente se refiere de las criaturas. En suma, mi corazón adquirió una libertad que yo misma no sé explicar. Yo creo que toda situación, como nos dice Mirta, ya cuando lo vemos y aplicamos estas tres cosas importantes que nos está dejando Jesús, nos cambia muchísimo, porque ya no lo estamos viendo, ya nos quitamos de nuestro papel de siervos, que es lo que se ha mantenido hasta ahorita en la iglesia todo el tiempo. Y sin embargo, en el mismo evangelio dice Jesús, ya no los llamo siervos, sino amigos, ¿verdad? Pero aquí ya no es amigos, ya somos hijos, ya estamos adquiriendo nuestro papel de hijos, y en las lecturas del libro 11 nos dice que estamos quitándonos nuestros harapos para revestirnos con las vestiduras reales. O sea, todavía nos eleva muchísimo más, muy hermoso nuestro Señor. Y ya con esto son los primeros pasos. Recordemos que estamos en el primer volumen, son los primeros pasos, pero cuando los podemos llevar a práctica en nuestro diario vivir, es donde empieza a surgir eso, ¿no? Esa magia, digámoslo así, con adentrarse en la divina voluntad. Y esto es algo que quiero compartir con ustedes, que aclararlo más que nada, porque cuando la primera vez que yo leí, a mí eso se me hizo un mundo, ¿verdad? Yo dije, esto está bien difícil. Y más, sin embargo, si nos siguiéramos leyendo para el próximo párrafo, que ahorita no nos va a dar tiempo, pero en la primera línea solamente del próximo párrafo, donde ya habla de la purificación del mundo interior, dice, cuando el Divino Maestro me liberó del mundo externo, entonces puso mano a purificar el interior. Entonces yo entendí que primero teníamos que liberarnos de nuestro mundo externo para poder trabajar en el interno. Y eso me detuvo 2 años, de verdad. Y se los comparto para que no les pase. Sin embargo, leí la lectura, me seguí leyendo, pero a mí me detuvo en lo personal 2 años de aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo decía, es que yo no soy capaz de separarme del mundo exterior. ¿Cómo voy a adentrarme en el interior? Me quedé estancada. Entonces, a pesar de que esto no es algo que nosotros lo tenemos que ganar por mérito, porque recordemos que esto es algo que Jesús hace en el alma, solo nos está pidiendo abandono. Nos dice, prométeme ser toda mía y yo pondré manos a la obra. Eso nos lo dice en el primer párrafo. Entonces, a pesar de eso, nosotros tenemos que llevar a ejercicio este último párrafo, que son estas 3 cuestiones. Cómo separarse del mundo exterior, cómo amar a las personas sin separarnos de él. Entonces, es una práctica que quiero hacer énfasis en eso, que nos puede llevar mucho tiempo, muchos años, no sabemos, pero que eso no nos prive y no nos detenga en seguir conociendo, que no nos detenga en seguir leyendo, porque yo de verdad, a mí eso me pasó y yo decía, pero es que yo quedaba en el volumen 1 y 2 años me pasaron y yo decía, pero es que yo no puedo avanzar porque yo no he hecho esto. Y no se tiene que hacer de esa manera, no se tiene que hacer de esa manera, entonces se los comparto para que no les suceda.
a todas las personas que recién están iniciando, sigan avanzando. El Señor nos va a ir adentrando en esto y poquito a poquito vamos a ir, Él va a ir trabajando en el alma, Él va a ir trabajando poquito a poquito, nos va a ir trabajando el desapego, nos va a ir poniendo situaciones que la primera vez quizás reaccionabas, no sé, mal, ya después de decir, oye, pero espérate, ya como que ya mi temperamento ha ido cambiando, ya tú en vez de reaccionar, inclusive ya no reaccionas ya oras por la persona, o sea, son procesos, eso no sabemos cómo Jesús va a ir trabajando con cada uno, ¿verdad? Pero que no los detenga, yo esa parte sí se las quería compartir y aquí mismo, ¿no? Me dice, mi corazón adquirió una libertad que yo misma no sé explicar, es una libertad, ese es en otra parte dice, ya no más esclavas de las criaturas. Le explica a Luisa que cuando una persona reacciona, digamos, viene, no sé, el esposo o el jefe en el trabajo y tú estás bien y de repente te salen con cualquier cosa y dice, ay, tan bonito que iba el día y ya me arruinó el día esta persona. Tú le estás dando la capacidad de que tu día dependa de esa persona, entonces te estás esclavizando, ¿verdad? Entonces aquí cuando tú aplicas esto, llevándolo a la práctica, dices, ah, bien, esto viene de Jesús, ya no le tienes resentimiento, ya no le tienes coraje, ya dices, ah, Jesús me quiere que trabaje la paciencia. Entonces ya empiezas a ver las cosas de diferente manera. O dice aquí, como dice, ¿no? Como dice Luisa, cuando le llevaban como halagos, ¿no? Dice, hoy esto, mañana pueden odiarme, pensando en su inconstancia. Entonces tampoco te apegas a las personas. Entonces es un trabajar, es un diario vivir con esto y eso va a ir fluyendo poquito a poquito en el alma. Bueno, eso es lo que les quería compartir, para que no se vayan a quedar ahí estancados como me pasó a mí, ¿verdad? Vamos adelante, María Ángeles. Hola, buenas noches. Yo creo que todo lo que tú dices es real, ¿no? Pero cuando estamos en este caminar, este desapego a veces nos turba, nos paraliza y nos quedamos ahí. Pero en toda la lectura del libro de cielo, se encuentra el desapego en diferentes tomos, ¿no? Y vemos que nos cuesta cuando ponemos esto para hacerlo vida. Si bien es cierto, no solo Jesús le decía esto a Luisa, ¿no? Y encontré una lectura, la lectura 5-15 de junio 30 de 1903, que nos dice la belleza del alma interior. Y aquí habla la Virgen, le habla la Virgen a Luisa. Y todo lo que hemos dicho y la última parte, les voy a leer un poquito, no toda la lectura, lógico, sino lo que más concierne, y le dice, hija mía, no llores, aquí está tu bien, tu vida, tu todo. Tómalo y tenlo siempre contigo. Y le daba a Jesús niño. Y mientras lo tengas contigo, ten tu mirada fija en su interior sobre él. No te preocupes si no te dice nada, o si tú no sabes decir nada. Solo míralo en su interior, porque con mirarlo comprenderás todo, harás todo y satisfarás por todos. Esta es la belleza del alma interior, que sin voz, sin instrucciones, como no hay ninguna cosa externa que la traiga o la inquiete, sino que toda su atracción, todos sus bienes están encerrados en el interior. Es una relación de ti con Dios, nada más, es única, es exclusiva. Lo que tú vives y ves, lo que ha vivido Alfonso, no va a ser para Marisol, para José Guillermo, porque es esa relación que nosotros tenemos con el personal. A ti te costó 2 años, a muchos nos ha costado más entender todo esto. Y el desapego, no importa, no se preocupen, porque aquí nos dice,
que Él hará todo, ¿sí? Solo basta mirar el interior de Jesús. Y nos dice la Virgen, ojo, ¿no? Nos está diciendo la Virgen. Nos decía Jesús, le decía Jesús a Luisa, y ustedes saben que Jesús no solo le dice a Luisa, ¿no? Y no solo es el libro para Luisa, es para todos nosotros. Por lo tanto, si nosotros queremos vivir la divina voluntad, no nos preocupemos. ¿Y ahora cómo hago el desapego? No sé. Les digo por experiencia nuestra, ¿no? Por experiencia mía. ¿Cómo me desapego de mi hija que se casó y se va? Nos cuesta. Pero he ahí el poner en vida, hacer vida, este desapego, poquito a poco, en cada circunstancia de cada persona, porque cada vida es única, cada experiencia es única, cada sentir a la divina voluntad es único. Y nos dice la Virgen también, miren a Cristo. Solo mirar a Cristo es suficiente y empiecen a leerlo. No se atormenten porque deben darse cuenta que a Luisa también la retó. A Luisa también le dejó días sin la presencia de él. A Luisa la formó. Cuando ya terminamos todo lo que es los 10 volúmenes, vemos a otra Luisa. Así poco a poco. Este caminar no es de correr. Es simplemente que el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Gracias, Iván. Muchas gracias, María Ángeles. Adelante, Mirta. Sí, siguiendo la misma línea de pensamiento de ustedes dos, si nosotros nos seguimos preguntando qué hace mi voluntad humana para desapegarse, todo el tiempo preguntándonos, ¿cómo voy a hacer para desapegarme? Nunca nos vamos a desapegar, porque estamos pensando en nosotros y no dejamos que Jesús trabaje. Hay una lectura que me gustaría compartir con ustedes, la última partecita nada más, que es la 627, que Jesús dice esto, dice, el pensar en sí mismo es lo mismo que salir de Dios y regresar a vivir en sí mismo. Además, el pensar en sí mismo jamás es virtud, sino siempre vicio, aunque fuera bajo aspecto de bien. O sea, como dice María Ángeles, no estemos pensando, vamos a dejar que Jesús trabaje. No vamos a pensar si estamos desapegándonos o no, porque estamos pensando en el yo. Y precisamente eso es lo que no nos permite disponernos para recibir ese gozo espiritual que Jesús nos quiere dar, que es el desapego. Muchas gracias, Mirta. Muchas gracias por esa lectura. ¿Cuál fue, perdón, para ponerla aquí en el chat? 627. Y Seis. ese, sí, 627, el párrafo 4. Ok. Ok, adelante, Alfonso. Y me gustaría comentar solamente en relación al comentario de aquí del chat de Mercedes, cuando surgen este tipo de disyuntivas con la que ella plantea aquí, de el momento de que entramos en contacto con Jesús en el libro del cielo y en el tema del desapego, el abandono y demás, pues surgen este tipo de inquietudes, como los que ella nos expresa aquí. Bueno, esto tiene que llegar a tal extremo de dejar mi trabajo, dejar mi familia, volverme ermitaño. Sobre todo en el tema de los bienes materiales. Me gustaría hacer, digamos, alusión a aquel pasaje que todos ustedes conocen, no lo voy a mencionar aquí, del joven rico, que el doctor Tomasini lo ha explicado muy bien en varios retiros, ¿no? Lo que ya se dijo aquí, Mirta lo acaba de comentar, se trata más bien de hacer un cambio de intención, más que de acción. Pero el tema de los bienes materiales, sí, de alguna manera siempre es algo que nos genera cierta duda.
contrastando la persona del joven rico con un gran amigo de Jesús, que por supuesto donde lo conocemos un poco más es en el libro de María Valtorta. Me refiero a Lázaro, Lázaro de Betania. En una ocasión, cuando Lázaro le presta una propiedad de él a Jesús para que ahí pueda recibir a los enfermos, pueda llevar a cabo todas las enseñanzas que quiere él tener, casi como una especie de retiro con sus apóstoles para instruirlos y demás, que lo menciona en la obra como un paraje llamado Agua Especiosa. Y ahí él va a hablar de muchas enseñanzas, va a dar grandes predicaciones. En una de esas, cuando Lázaro va a visitar al Señor para ver qué se le ofrece, cómo va todo, etc., Jesús aprovecha para poner de ejemplo a Lázaro frente a la gente, justo hablando de el tema de los bienes materiales, de la pobreza, etc. Y trae a colación aquel pasaje del joven rico. Porque no faltó el que le dijo, cuando Jesús estaba explicando lo del desapego, dejar los bienes, etcétera, etcétera, vender todo y dárselo a los pobres, alguien le pregunta, bueno, ¿y eso cómo aplica con tu amigo que tienes ahí al lado? Sabemos que Lázaro era, para la época de Jesús, pues un multimillonario de los de ahora. Entonces Jesús, sin preocuparse en lo más mínimo, le dice a los oyentes, Lázaro es un rico pobre. Es decir, Lázaro, y él mismo trae a colación aquella frase de Mateo 6, donde él dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. Es decir, el desapego, como lo estamos viendo aquí en la obra del Libro del Cielo, coincide plenamente con todas las enseñanzas evangélicas, no es el llevar a la literalidad lo que hacían los primeros cristianos después de las persecuciones, cuando terminan las persecuciones romanas. Los primeros cristianos, sobre todo pudientes, los mejores ejemplos los tenemos en San Benito de Murcia, en San Antonio Abad, eran nobles de aquella época, deciden vender todo, dárselo a los pobres y se van a hacer vida de ermitaños. Entonces no es necesario llegar a esa literalidad de la interpretación del Evangelio. La palabra lo dice concretamente, donde está tu tesoro está tu corazón. Y cuando él les presenta a la gente, a Lázaro como un rico pobre, lo que está diciendo, Lázaro no depende de sus riquezas. Lázaro no tiene su corazón en las riquezas. Por eso él lo presentaba así, es un rico pobre. Incluso toma un ejemplo y dice, podríamos encontrarnos a un miserable, a un, como le llamamos ahora, los homeless, que estuviera tan apegado a sus harapos, a sus miserias, que no se puede desprender de ellas. Entonces, lo que se trata del desapego no es tanto de llevarlo a la literalidad. Como bien dijo Mirta, si es decisión de Jesús, Él no nos va a poner la intención de deja todo, de si lo dejo, no nos va a poner la duda. Él va a actuar, va a quitarlo. Como bien dijo Mirta, me quitó el trabajo, me lo dio, me volvió a quitar. O sea, es decisión de Él. Pero si yo estoy inquieto en que lo dejo, no lo dejo, entonces ya es mi voluntad humana. Entonces, la clave está en combinar este trabajo del desapego con el otro que vamos a ver más adelante, que es el abandono. Creo que es la mancuerna perfecta para poder ir avanzando, y como bien dijo Ivette, no estancarnos tanto, aunque como alguien lo dijo ya, no recuerdo si era alguien de nombre Mari, los tiempos son de Jesús. Él va a tener disposiciones de acuerdo a nuestras capacidades, nuestra disposición, nuestras posibilidades, etcétera, etcétera, etcétera. No los va a tratar a todos por igual. A cada uno le va a haber distintas posibilidades y en función de eso, él va a actuar. Pero entonces, que no nos preocupe, como bien decía Mirta, de si voy bien porque no me he desapegado de esto, o me estaré atrasando, me estaré rezagando, me estaré estancando. Combinar el desapego con el abandono. Es decir, como decía Luisa, yo no puedo hacer nada. Y Jesús se lo dice.
Es cierto que por ti nada puedes. Yo me encargaré de todo, pero ese yo me encargaré de todo tiene un requisito que no debemos perder de vista, que lo dice muy claramente. Dame tu voluntad y con eso me basta. El resto de este volumen 1 va a versar sobre eso. ¿Cómo hacer para hacer una realidad esa frase de darles nuestra voluntad humana? ¿Qué es lo que nos pide? Además dice, solo eso me basta, no nos pide otra cosa. Pues creo que tener esa, digamos, posibilidad de que si es nuestra inquietud, mejor dejarnos en el abandono. Muchas gracias, Alfonso. Y sí, de hecho, esa frase, aunque es muy cortita, esa parte que dices de dame tu voluntad, bueno, que le dice Jesús, ¿no? Yo haré todo, dame tu voluntad y eso me basta. A veces creemos que es sencillo, pero realmente el dar la voluntad es todo un proceso y todo el libro nos habla de eso. Así que no hay forma de resumírselo. Es un proceso bastante largo y grande, aunque parece tan simple, ¿no? Parece tan simple. Oh, solamente le doy la voluntad y ya Jesús hace todo. Sí, Jesús hace y obra, pero el dar la voluntad es un proceso que va a ir haciendo él con el alma y va a ir quitando poquito a poquito. Por ejemplo, los volúmenes del 1 al 10. Como decías, no es la misma Luisa al inicio que al final de los 10 volúmenes. Sin embargo, también nosotros, si lleváramos a cabo tal cosa, tal cual va, así como va obrando con Luisa, tampoco el alma será la misma, porque ahí ella logra adquirir algo, una libertad a modo de santidad humana todavía. Todavía a Jesús no le revelaba lo que era obrar como tal en la divina voluntad. Y le demoró todos estos 10 volúmenes en el proceso solamente para hacer eso, lo que esa frase dice. Dame tu voluntad y eso me basta. Esa es la realidad. Y bueno, yo creo que no sé si no tienen algún otro comentario, ya concluimos por el día de hoy. ¿Alguien tiene algo que quiera agregar? ¿Que quieran compartir? ¿No? Bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes en este día. Nos quedamos meditando esta parte del desapego del mundo exterior y el próximo nos tocaría lo que es la purificación interior, purificación del interior de su alma. Es casi lo mismo que el desapego, bueno, pero interiormente, porque nos habla del mundo exterior, ahora nos va a hablar del mundo interior. Y yo creo que está muy bien que se divida así en 2 sesiones, porque son 2 lecturas sumamente importantes, que entre más se profundice y se logre entender, creo que traen más luz cada lectura. Y como bien decía María Ángeles, todo el libro muchísimas veces nos habla y de diferentes formas, de diferentes lecturas, nos habla del desapego. Y eso es algo que Jesús siempre vuelve, ¿no? Vuelve al alma y otra vez como que al volumen 1, ¿no? Con el desapego. Y eso es importante. Entonces, les doy muchísimas gracias a todos. Doy muchísimas gracias, Alfonso, por todo tu apoyo. Gracias, Mirta. Gracias, Guadalupe. Gracias, José Guillermo. Gerardo también. Gracias a todos y cada uno de los que están aquí y que hacen esto presente. Y gracias por decirle sí a Jesús. Vamos todos juntos caminando. Un abrazo en la divina voluntad. Un abrazo divino a todos. De Jesús a Jesús. Ok, bueno, aquí estoy viendo un comentario. Dice que ¿por qué no agrego un día más para las lecturas? Bueno, eso lo vamos a checar, vamos a tenerlo en cuenta y ya cualquier cambio, cualquier cosa se los vamos a dejar saber. Por el momento estamos volumen 1 día viernes, 9 de la noche, hora este de Estados Unidos. Y días sábados, volumen 11. Mañana estamos con la lectura 11-28. Para todas las personas que se quieran conectar mañana, los esperamos a la 1 de la tarde y
hora este de Estados Unidos y ya pueden modificar su horario a su horario local. Si hay algún cambio, porque eso es algo que también hay que checar sobre de los otros grupos que están, hay mucho, vamos a hablarlo y ya cualquier cuestión les vamos a hacer comentar, les vamos a hacer llegar la información correcta, los horarios, a ver cómo quedamos, pero por el momento este es el orden que llevamos. Volumen 11 y volumen 1, viernes y sábado. Ya Jesús nos irá guiando qué es lo que quiere. Un abrazo grande a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Sí, claro, pueden participar los sábados. Aquí están preguntando, aunque ya van avanzados. De hecho, la forma correcta de leer el libro, para eso es una mención para todos, los nuevos, de hecho, es volumen 1 y volumen 11, de preferencia a la par, porque se va conociendo, como nos había dicho Alfonso, o como nos dice el doctor, ¿no? En un lado se conoce el producto y en el otro conocemos el precio. Entonces, volumen 1 y volumen 11 a la par es la forma más recomendable. Así que claro que sí, nos pueden acompañar los días sábados y las personas que se han perdido las sesiones pasadas están en Fiat Mío Divina Voluntad en YouTube, todas las sesiones pasadas. Un abrazo, bendiciones, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches, bendiciones a todos. Hasta mañana.